la hora que indicas, Por Pablo. por fin, parece que ya estamos entrando en vivo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la mesa de Eviscerado, descamando los temas de tu interés. Esta noche vamos a tratar el tema de aireadores, características, tipo y cómo conocer su eficiencia. Y bueno, si nos da tiempo, tratar de dimensionar el cómo podemos utilizarlos, o sea, qué cantidad de aireadores necesitamos, cuánto equipo, etcétera, y en base a las características de los mismos, pues definir cuántos caballos de aireación necesitamos en cada estanque de cultivo. Esta noche nos acompaña Ernesto Gallegos, de la empresa IOSA, de los Mochis, es el director comercial. Ernesto, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ernesto viene acompañado con un grupo de colaboradores. En su momento nos los irás presentando, Ernesto, si eres tan amable. También nos acompaña el oceanólogo José Alanís. No lo veo a José Alanís. Adelante, José. No se escucha bien. Sí, gracias. José, ¿no te escuchas, José? Bueno, mientras se acomoda José, el oceanólogo José Alanís, vamos a iniciar. Ernesto, una de las cosas que normalmente vemos en la gente que nos está pidiendo asesorías o que nos pregunta en la página respecto al aireador es ¿cuántos caballos de aireador? Y se desatan una cascada de respuestas que no dudamos que todas sean de buena fe. Sin embargo, muchos de ellos no tienen el sustento respecto al tipo de aireador, la capacidad del aireador, la eficiencia del aireador. Por ahí se maneja mucho que por un caballo de aireación, perdón, un caballo de fuerza, tenemos capacidad para mantener en promedio 1 tonelada de biomasa. Y pues, realmente eso es muy variable, todo depende de varios factores. Una de las cosas que al grupo acuícola le llamó mucho la atención en la página de ustedes, en la página de Facebook de ustedes o de WhatsApp, es este dato. No sé si lo alcanzan a distinguir. De 400 kilogramos de biomasa por HP. Y es 450 kilogramos de biomasa por HP. Hay algo esto me llamó mucho la atención porque busqué en otras empresas sobre los equipos que ofrecen, y ninguna menciona esa biomasa, ninguna te da la biomasa. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos empezar el tema, ¿no? Okay. Ustedes van a hablar el día de hoy sobre el equipo de aireación del de paletas. ¿Correcto? Okay. ¿Qué características, pensando en que yo soy un productor y todos los que te estamos escuchando somos productores que no tenemos ninguna experiencia en equipos de aireación? ¿Por qué tengo que comprar mi equipo de aireación con ustedes? Primero que nada, a ver, permítame un momento, Ernesto, por favor. Les voy a pedir a todos los que están enlazados que desactiven su audífono para que podamos escuchar bien a Ernesto, si son tan amables. Gracias. Listo. Bueno, primero que nada, como te comentaba, Edmundo, que te quería agradecer la invitación. Segundo, ¿por qué comprar los aireadores de nosotros? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros en un inicio o anteriormente a esto fabricábamos aireadores de paletas helicoidales
para el cultivo y para la producción de camarón. Actualmente en el mercado existen diferentes tipos de airadores, como todos conocemos, pero los airadores que nosotros manejamos son de paletas triangulares y su forma es helicoidal. Esta forma de la paleta y de las paletas en el eje producen una mayor cantidad de tasa de transferencia a la masa de agua por su misma forma. Pero eso no nomás es lo eficiente, sino que su misma forma de las paletas hace que consuman menos energía eléctrica, haciendo un equipo mucho más eficiente y mucho más económico. Aparte de que es muy fácil de ensamblar el equipo por sus componentes. Muy bien. Hablas de economía. Obviamente todos los productores buscamos eso. Pero a veces lo barato sale caro. No, pero es economía en cuanto al rendimiento y a su función, ¿no? Porque sabemos que el equipo, o sea, tiene un costo y es el que es, pero todos buscamos el reducir costos en la granja, el bajar los costos para que al finalizar el ciclo nos quede más dinero en los bolsillos. Ahí está la ganancia con el equipo. Claro. El cómo armar el aireador, sus componentes, etcétera, pues a la hora que uno lo adquiere, ya sea ustedes lo asesoran para armarlo o hasta en ocasiones se lo entregan armadito puesto, ¿verdad? Puesto en el estanque, por así decirlo. Nosotros damos asesoría en la Armada, sí, así es. Vamos a la granja a verificar su instalación, pero sobre todo la asesoría comienza desde antes de la venta, con un cuestionario, con preguntas específicas al productor, para en base al cultivo y a su proyecto de ciclo, nosotros ofrecerle la cantidad de airadores necesarias para llevar a cabo el cultivo y que sea rendidor la compra de los equipos. Correcto. Una de las cuestiones, hablando de los equipos, de los aireadores de paletas, es si yo tengo un estanque circular de 12 metros de diámetro, ¿qué tan eficiente es el equipo en cuanto a la introducción de oxígeno al sistema? Si mi sistema, de acuerdo a lo que me vendió, a lo que me dijo el que me vendió el tanque, puedo producir en promedio 4 o 5 toneladas de biomasa en todo el tanque. Y mi calidad de agua, pues es la normal para el cultivo de camarón o de tilapia. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo estimar la tasa de transferencia de oxígeno? ¿Cómo estimar el costo que voy a tener por kilowatt hora en el uso del equipo? Ok, para estimar cuánto, a ver, déjame, te pregunto y a lo mejor, déjame ver si entendí bien tu pregunta. Tu pregunta es saber cuántos equipos necesitas por un estanque de 12 metros de diámetro. Así es. Okay. Donde voy a tener 4 toneladas de producción a la cosecha. Bueno, primero que nada, te quería comentar que la publicidad que viste tú o los datos que viste tú de 450 kilogramos de biomasa es cuando hablamos de camarón. Ah, ok. Cuando hablamos de camarón. Eso es buen detalle. El equipo, la tecnología que tenemos es una tecnología brasileña. Es una tecnología brasileña, pero en Brasil el cultivo acuícola más grande que hay es de pez. Es de pez. Es por eso que este equipo es mucho más eficiente que los de paletas tradicionales. La capacidad de aireación en un estanque es de un equipo de 2 caballos de fuerza, es para entre 7,000 y 8,000 toneladas de biomasa en pez. Kilos, ¿no? Será kilogramos. 7,000 kilogramos. 7, 8 toneladas, así es. Y por
Estoy hablando, entonces estamos hablando que por caballo de fuerza puedo manejar entre 3,5 a 4 toneladas Así es, así es. de biomasa. Obviamente debo de, eso es nada más de puros peces, porque en el estanque, en el sistema, respiran otros organismos. Mundo, Sí, disculpa, adelante, Darío. un poco. Yo creo que esas 400 toneladas son, pero en estanques de 1 hectárea, ¿no? Porque en estanques de área restringida, por ejemplo, de 100 metros cúbicos, en el caso de un circular de 12 metros, no creo que te dé esa capacidad de carga, ¿no? No, para nada. A lo mejor está sobrado. Debe estar sobrado el equipo para la capacidad de carga que se requiere en ese tipo de estanques. Mundo, porque el cálculo así de ojo de buen cubero se para peces tonelada por caballo, ¿no? Sí. Entonces, 4 veces más, 3 veces más, debe ser súper eficiente ese equipo. Y estoy hablando de aireadores de inyección, de casco, de paleta tradicionales, ¿no? No sé, hay que ver bien el dato, ¿no? El aireador que está ofertando Yosa, me voy a permitir, esto es lo que, es míralo. A diferencia de los equipos tradicionales, los impelentes aquí tienen esta forma helicoidal que los hace, al parecer, más eficientes. ¿Es correcto, Ernesto? Y así es. De hecho, nosotros preparamos una presentación para ustedes donde tenemos videos y más fotografías del equipo, ¿no? Y sobre todo el video donde el equipo está trabajando y lo pueden ver y lo pueden apreciar más de cerca. ¿Qué tiempo dura el video? El video dura alrededor de 2 minutos. Ponlo, por favor, si eres tan amable en compartirlo. Claro. El Mundo, yo creo que Adelante. hay que darle la entrada a Ernesto para que haga la presentación y después de la presentación continuamos con las preguntas. ¿Cómo la ves? Muy bien, adelante, Ernesto. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve. Bueno, la presentación me gustaría iniciar con quiénes somos y platicarles un poquito de la empresa. Por favor. Bueno, nosotros somos Yosa de los Mochis. Esta empresa se fundó en 1968 por el señor Antonio Ochoa. En sus inicios, como todos saben, pues Yosa de los Mochis es 100% sinaloense. Pues aquí primeramente lo fuerte es agricultura, o era agricultura. Entonces la empresa se dedicó a la fabricación de equipos agrícolas con cosechadoras de papas, surcadoras, fertilizadoras, entre otros equipos. Pero a partir del principio de los 90 incursionó en lo que es acuícola, sobre todo en lo que es camarón. Me voy rápido, ¿no? Por el tiempo. Adelante. Sobre todo por lo que es camarón. Y tenemos una variedad diferente de productos, como es cosechadora de camarón, equipos de transferencia, airadores, mezcladora de alimentos y equipos de alimentación. Pero sabemos que el pez se estaba tardando, a lo mejor de alguna manera, en llegar al mercado con fuerza, pero es algo que se ve venir, sobre todo por la nobleza del animal. ¿Cómo sabemos lo que es el airador? Los conceptos básicos de un airador es un motor que tiene un eje en el cual en el eje van las paletas helicoidales y el golpeteo en el agua, tanto como la salpicadura de agua en el aire. Esos dos factores producen oxígeno. Y el equipo de paleta tiene algunos beneficios. Una, es muy fácil de instalar. La instalación es muy sencilla, sobre todo los airadores de paletas flotantes pues se instalan mediante cuerdas y cables, y esto lo hace más fácil de mover de lugar. El consumo eléctrico no es muy alto y varía mucho en cuanto a la eficiencia, de 1.87 kilogramos de oxígeno por kilowatt a 2.58 kilogramos de oxígeno, dependiendo del airador. Y como hice mención, los airadores de paletas helicoidales
son mucho más triangulares e helicoidales son mucho más eficientes porque pueden tener una carga de oxígeno de 2.95 kilogramos por hora, ¿no? Y este es nuestro aerador. Este sería nuestro aerador. Ahora, como les comenté, es de fácil instalación. Los flotadores son de plástico de inyección de nylon. Los flotadores son producidos en polietileno, rotomoldeado con protección UVA y UVB. Los durmientes son rellenos de polietileno. La pintura es reductora con base epoxi, esto para la duración en el agua salina. Y el motor son de alto rendimiento con protección también para el mismo uso. El peso aproximado son de 100 kilogramos. Y nosotros, aparte del equipo, manejamos módulos de eficiencia con variadores, que eso lo vamos a ver ahorita. Les voy a mostrar el video, ¿no? Si hay algo que quieran mencionar al respecto de que no se pueda ver o algo así, me lo hacen saber, por favor. Modelo para motores es del tipo flotante y posee palas posicionadas en forma de helicoide. Utilizado en tanques para aeración, fue desarrollado para proporcionar alta tasa de transferencia de oxígeno con una efectiva mezcla de toda la lámina líquida, asegurando una ecualización de temperatura del agua y eliminando gases nocivos. El aerador puede ser utilizado para cultivo de peces y camarón. Hay dos modelos disponibles: modelo 1 caballo vapor trifásico monofásico y modelo 2 caballos vapor trifásico monofásico. Pensando en la durabilidad y rentabilidad de nuestros clientes, Trevisan desarrolló la pala y cubo de nylon inyectado con protección UVA y UVB que ofrecen una durabilidad alta. Todas las piezas son individuales y pueden ser sustituidas de forma fácil por el propio cliente, ofreciendo un mantenimiento de bajo costo. Los flotadores, soporte de rodamiento, protector del motor y bandejas son fabricados en polietileno rotomoldeado, un material que es resistente a la fijación de suciedad de molusco, con protección UVA y UVB. Vale destacar que el soporte de rodamiento se encaja en el flutuador con taco de goma autolubricante, sin necesidad de utilizar tornillos. Y además, para aumentar la durabilidad del aerador, el eje y tornillos son de acero inoxidable. El motor es el modelo IP55 y es desarrollado especialmente para Trevisan. Por estar expuesto a la intemperie y la agua, es todo blindado, brindando menor riesgo de quema por aguas, suciedad e insectos. El aerador de palas puede tener una autonomía de 9 a 13.000 kilogramos por aerador, dependiendo de condiciones como tamaño del embalse y la temperatura del agua. ¿Le interesa? Contátenos y entienda un poco más sobre el aerador de palas Trevisan, fabricado pensando en mayor resultado para nuestro cliente. Este es nuestro aerador. ¿Quieren hacer preguntas al respecto o sigo con la presentación? Seguimos y en su momento vamos a entrar a preguntas y respuestas. Ok. Bueno, las especificaciones del aerador de paletas en cuanto a la cantidad de oxígeno transferido es de 2.55 kilogramos por hora, específicamente con un consumo de 1.5 kilowatts. Y la eficiencia de aeración es de 1.70 kilogramos de oxígeno por kilowatt. Ahí podemos medir el gasto que tiene de energía eléctrica por los kilogramos de oxígeno que introduce la masa de agua. Algo que es muy importante son los tiempos de estabilización. Son los parámetros de los tiempos de estabilización en un estanque, de estado crítico a estabilizarse. Este aerador, con los aeradores suficientes en el estanque, con los aeradores necesarios en el estanque, puede estabilizar el estanque de 1 hora a de 1.5 horas, cosa que otros aeradores lo hacen en el doble de tiempo, de 2 horas y media a 3 horas. Y hay que tomar en cuenta la profundidad con la que se va a trabajar, que es de medio metro o de 0.50 centímetros a 1,5 metros, para que el trabajo del aerador sea eficiente.
El acomodo es muy importante. Ya depende también de la persona que lo va a trabajar, porque muchas veces el biólogo, el encargado de la granja, tiene cierta metodología y está seguro que su metodología es la correcta. Más nosotros recomendamos la siguiente, que los aireadores estén alrededor de lo que es el bordo o el dique de manera paralela. Esto para que la capacidad de transferencia en el estanque sea de una manera uniforme. La distancia entre el aerador y el bordo o la orilla del estanque debe ser no menos de 10 metros. Y la separación de un aerador y otro aerador no tiene que ser menor a 30 metros. Me imagino aquí, o no es que me imagine, pero esto es para que la corriente de transferencia de oxígeno de un aerador a otro aerador, no, o de la corriente de oxígeno que puede hacer que un aerador no esté girando o trabajando de la mejor manera, y el aerador empieza a estar peleando con otra corriente que le está llegando. Esto podría producir una carga más elevada de electricidad. Ahora aquí me está acompañando Gerardo Pérez, que él está trabajando con nosotros en cuanto a la automatización de los equipos. Me gustaría que él platique con nosotros en esta presentación. Bien, no sé si me escuchan. A ver, adelante, por favor. ¿Quién? Sí, una disculpa, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, adelante. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Gerardo Pérez, soy director de la empresa CIE Automatización. Como dijo Ernesto, tenemos una alianza comercial con ellos y nosotros dedicamos netamente a la parte del control, ¿no? Una cosa es que los equipos demanden una energía eléctrica por su operación, pero la parte del control es muy importante para obtener ahorros adicionales, ¿no? Y obviamente alargar la vida útil de los equipos. Este tipo de aireadores, si bien ahorita estamos hablando de la parte de la potencia eléctrica que demandan, que es baja relativamente por motor, pero en suma, pues es una carga representativa que obviamente es un costo energético que van a tener mes tras mes. El control de estos aireadores, como cualquier otro aparato eléctrico, motor eléctrico, pues requiere un dispositivo especial para arrancar, pero si nos vamos más allá buscando una eficiencia energética, estos dispositivos nos ayudan a reducir el consumo de energía y la demanda de energía de ese aireador, y por consiguiente el costo de operación por aireación reducirlo. No sé si alguno esté familiarizado en aplicaciones de variadores de frecuencia. Si me pueden contestar así rapidito. ¿Sí? Bien. Hoy en día el variador de frecuencia es el dispositivo más utilizado para maximizar la eficiencia de los motores eléctricos. Y en este caso, acuícola, hablando de peces o camarones, se utiliza muchísimo para lo que es la aireación y el bombeo. Con esto nosotros podemos obtener ahorros adicionales, dependiendo de la aplicación, desde un 20 hasta casi el 50% menos de demanda de energía o de consumo, hablando de kilowatt-horas de energía. Esto yo lo comento porque trae beneficios en el sentido de que si sus plantas están conectadas a la red eléctrica de CFE, pues por la demanda o la cantidad de motores eléctricos instalados en su planta, el tipo de tarifa eléctrica les puede pegar para efectos de costos, ¿no? En su operación. Entonces, en ese tipo de aplicaciones,
el variador de frecuencia es lo más recomendable para obtener esos ahorros adicionales y que su costo de operación sea mínimo. En el caso, eso es hablando de una parte en la cuestión de energía, ¿no? Si hablamos en una planta donde no tienen el recurso de la red eléctrica y lo trabajan con motogeneradores eléctricos, pues tienes una gran ventaja también porque vas a demandar un motogenerador eléctrico más chico. Y tener un motogenerador eléctrico más chico representa que vas a gastar menos combustible. Que hoy en día la relación costo-combustible con relación costo-kilowatt-horas es abismal, ¿no? Estamos hablando que puede ser hasta 15, 20 veces más barato energía eléctrica que combustible. Bien, en el caso de los aireadores de palas o cualquier tipo de aireador, pero ahorita específicamente en este tipo de aireadores, nosotros diseñamos un panel de control que está provisto de variadores de frecuencia. Ese panel de control trae ventajas porque si es un panel de control avanzado, tiene una interfaz o una pantalla en la que podemos hacer que el equipo, los aireadores, trabajen de manera más eficiente y alarguen su vida útil. ¿Qué es esto? Les pongo un ejemplo, ¿no? Todos vemos que cuando arranca un aireador de palas, pues hace un torque muy fuerte y hace un esfuerzo muy alto para romper el agua conforme está girando. Eso es un pico alto de energía que lo va a resentir un motogenerador eléctrico o lo va a resentir en una red eléctrica, hablando de una subestación, y aparte pues va a ser un pico de demanda de energía que lo va a detectar comisión y les va a promediar ese pico junto con el de operación y van a tener un costo de energía más alto, hablando de consumo. Bien, con este dispositivo, con este variador de frecuencia, está configurado para que el arranque del aireador sea ascendente, es decir, acelere su velocidad hasta su velocidad final de trabajo para no fatigar sus componentes mecánicos, que eso alarga la vida útil del aireador, y también para no fatigar el torque del motor y el consumo de energía del mismo en cada arranque del aireador. La otra ventaja que se tiene con este tipo de dispositivos es de que pueden ajustar su velocidad en función a la demanda de oxígeno que puedan tener en el estanque respecto al costo de la energía según la tarifa eléctrica que les aplique CFE. La mayoría de las granjas aplican con tarifas de gran demanda, ¿no? De gran consumo de energía y principalmente son por horario. Entonces, hay un horario en particular de la tarifa en el que la energía es más cara y en esa configuración de la energía se puede ajustar las velocidades de esos aireadores para que no sea el costo tan alto que les van a aplicar, a diferencia de un arranque a plena carga o tener el aireador a toda su velocidad. Entonces, eso es ahorro de energía. La otra gran ventaja es de que con esta interfaz, usted, pues no estamos hablando de que tiene un solo estanque, ¿no? Estamos hablando de que tiene muchos estanques, y moverse de un lugar a otro para estar habilitando aireadores, pues es una tarea media compleja que a veces los operadores, en vez de ir estanque por estanque, habilitar un interruptor para prender cada aparato individual, pues los ponen directos y le suben un interruptor y arranca todo de golpe. Y eso pues es contraproducente para el productor porque eso es un gasto alto de energía. Entonces, con una interfaz ustedes pueden tener el control desde un solo lugar y estar habilitando los aireadores, ya sea manualmente prendiéndolos y apagándolos de manera individual por estanque o de manera automática ya configurado por un horario y que dentro de ese mismo horario puedan ajustar las velocidades porque tenemos durante las 24 horas diferentes condiciones de demanda de oxígeno y por consiguiente de diferentes condiciones de aireación, ¿no? No es lo mismo meter una aireación en el día a meter una aireación en la noche. Entonces, eso nos permite que nuestra aireación sea eficiente, que no nomás estén los aparatitos prendidos y que estén continuamente trabajando, porque a fin de cuentas podremos tener los equipos más ahorradores o con el menor consumo de energía, pero si no tenemos un control adecuado,
pues no podemos sacarle el 100% de esa eficiencia. Entonces, aquí la principal ocupación de cualquier productor o cualquier planta productiva es cuánto nos va a costar que estén operando nuestros equipos o nuestros aparatos eléctricos. Y eso lo define y le da la puesta a punto mediante un sistema de control, que en este caso viene siendo la estación de mando, ¿no? Que viene con una interfaz, con variables de frecuencia, botoneras de mando o en su defecto algo sencillo, ¿no? Ya a puro encendido y apagado, ¿no? No sé si tengan alguna duda sobre eso. Gerardo, ¿Sí? Sí, te quería preguntar, dice aquí que uno de los beneficios es entrada en voltaje monofásico y salida en... ¿Tienen, por ejemplo, productores que tengan instalación con una sola fase en trifásico? ¿Con, Sí. con este equipo? Sí, mira. Muy bien. Se escucha cortado. ¿Cómo? Ahí viene la nota de la aplicación de que puedes tener una entrada monofásica o un servicio pues de una red eléctrica monofásica y podemos conectar un motor trifásico. Los variadores de frecuencia ya en capacidades grandes pues tienen que ser motores trifásicos, pero tenemos una gran ventaja con los variadores de frecuencia. Tenemos clientes que están precisamente de tilapia, que tienen redes eléctricas con transformadores rurales que son monofásicas, 220 monofásico. Y la inquietud de todo el mundo para efectos de implementar un motor trifásico, dejando inclusive a un lado la parte del aireador, ¿no? Que quieras conectar una bomba y la bomba la ocupas trifásica para tener más capacidad y fuerza y te limita porque tienes un servicio monofásico. Los variadores de frecuencia tenemos la gran ventaja de que hasta cierta capacidad en HPs tenemos una entrada monofásica de la red de entrada, ¿no? de la red eléctrica. Pero la salida hacia el motor es trifásica. Entonces, no nos limita que en una granja tú tengas una red eléctrica monofásica, porque sin problema podemos meter variadores de frecuencia con entrada monofásica y dar salida trifásica para los aireadores. Esa es una gran ventaja con este tipo de dispositivo. La verdad es que sí, porque... Perdón. Sí, Darío, adelante, Darío, perdón. Era sobre lo mismo, una pregunta. ¿Hasta cuántos HP podemos hacer esa conversión de monofásico a trifásico? Hasta los HP que te dé el motor. Nosotros tenemos obviamente por la magnitud. Por ejemplo, tenemos variadores en 300, 400, 500 caballos, ¿no? Para bombeo mayor, ¿no? Ya en granja de camarón. Pero el variador lo puedes meter sin problemas, ya sea en los aireadores o en bombeo si lo ocuparan. 150, 200 HPs. Ah, sí, me refiero en cuanto a de tener una línea monofásica y convertirlo a la salida trifásico, pues, a trabajar con equipos trifásicos. Casi no te escuché, pero... Me refiero a, ya ve que tenemos una entrada de voltaje monofásica y una salida trifásico. Me refiero hasta qué tamaño de equipos podemos trabajar con esta entrada, pues, o convertirlo de monofásico a trifásico, la corriente eléctrica. Ah, bien. Eso te lo va a marcar los HP del motor que tú quieras trabajar. Cada variador de frecuencia es único por motor eléctrico, de lo que sea, ¿no? Un aireador, una bomba, un alimentador, lo que sea. El variador es único para cada motor y se selecciona de acuerdo a sus HP y obviamente al voltaje de trabajo, ¿no? Pero no hay limitante para convertir de monofásico a trifásico en tamaño de motor, ¿no? No, de entrada los variadores de frecuencia vienen por defecto de fábrica creo que viene hasta 2 caballos o 3 caballos, monofásico. Entrada monofásica y salida trifásica. Pero eso no es una limitante. Te comento, nosotros hemos metido sistemas de aireación en el que tenemos 25 caballos de HP en los aireadores con entrada monofásica y salida trifásica. De hecho, ahí en esas capacidades se mete un variador entrada trifásica y salida monofásica. Perdón, entrada trifásica y salida trifásica, aunque lo conectamos solamente a 2 fases, ¿no? O monofásico. Pues, eso no es limitante, eso ya es en la selección del motor, de acuerdo al motor, y en función a eso ya seleccionamos el variador que requiere para esa condición de trabajo. Gerardo, perdón.
en caso de que se vaya la energía eléctrica o se caiga más bien una fase, ¿el equipo queda protegido o hay riesgo de que se queme? No, para nada. El variador de frecuencia no es un arrancador, ¿no? A diferencia de un contactor y un guardamotor, un relé de sobrecarga, ¿no? Lleno más un poquito arribita, un arrancador suave que es electrónicamente monitorea voltajes, corrientes, balanceo de fase, etcétera, ¿no? El variador de frecuencia es un dispositivo muy avanzado. Es un dispositivo que electrónicamente te va a monitorear la más mínima condición de variación en la entrada de energía al variador de la red eléctrica, en el propio variador, en las configuraciones de operación y hacia la salida del motor. Es exageradamente súper sensible y protegido para que no te dé problemas en la parte del motor. Siempre está monitoreando todas las condiciones de entrada y las condiciones de salida del motor y las propias del variador. Entonces, eso es en las protecciones, porque realmente el variador tiene un PLC integrado, hablando técnicamente, un controlador que tú le puedes meter sensores y lo puedes meter en un sistema automatizado y va a trabajar conforme tú le des la instrucción, pero siempre va a estar monitoreando. Incluso esa pantalla táctil que viene ahí en la imagen, en la presentación que hizo Ernesto, tenemos una gran ventaja con el variador de frecuencia, porque normalmente los operadores que dejamos en campo, y hablando un poquito así, muy bravero, ¿no? Son muy lumbres, como decimos aquí, o sea, no te cuidan nada ellos, no te cuidan los aparatos, y cada rato es muy común que te estén quemando motores o hablando de los ventiladores, ¿no? O los aireadores. Es muy común en campo que te los truenen. ¿Por qué? Porque tienen arrancadores simples que no son eléctricamente operables, electromecánicamente protegen al motor, pero no son de precisión y el operador no te cuida. Él, si se dispara el guardamotor, lo vuelve a meter y meter hasta que lo quema. El variador de frecuencia está monitoreando tiene un resumen, tiene alrededor de 120 niveles de protecciones en toda la red y en todos los dispositivos, hablando del motor o el propio del variador. Todo eso lo puede monitorear, pero te va a estar mandando avisos de falla de cualquier condición que sea normal para el variador y te lo va a mandar el aviso en la pantalla, hablando de la pantalla avanzada de control. Pero también te va dejando un historial, un backup o ¿cómo se le llama? Un watchdog. Tiene un monitoreo en segundo plano que está checando cómo están usando los aireadores tu operador, si están encendiéndolos, apagándolos, a qué horas se encienden, a qué horas se apagan, si recibieron alertas de falla, si la ignoró, si lo estuvo forzando a prender, si la falla es recurrente y no la atienden. Todo eso tiene un backup de tal manera que eso te permite que si dañaron ya sea el motor eléctrico, que lo hayan quemado por la operación, o en su defecto el variador, que hayan ignorado alguna de esas alertas, pues la responsabilidad va sobre el operador. Eso es una gran herramienta para ti porque obligas a que tu gente cuide lo que tiene, ¿no? Y lo pones sobre aviso, ¿no? Sobre aviso inclusive. Pero también en segundo plano es una protección para nosotros, ¿no? Como los suministradores, porque en la práctica todo lo que se daña no es culpa del que lo usa siempre, ¿no? Entonces, esas son configuraciones que le suman para que tú tengas una seguridad en lo que estás teniendo como medio de control, ¿no? Entonces, tiene muchísimas ventajas. Entonces, como protecciones, muchísimo más protecciones. Es la protección más confiable que hay electrónicamente en cualquier dispositivo de control de arranque, más que hay otro dispositivo que hay que se llama arrancador suave. Muchísimo más protecciones tiene que un arrancador de ese tipo. Entonces, por ese lado, las configuraciones sobre el motor están muchísimo más protegidas que cualquier otro tipo de arranque. Muy bien. Pablo, ¿tenías una pregunta? Sí, era ya algo más específico. Por ejemplo, en una red rural, en un transformador rural, productor, por ejemplo, que tenga cuatro estanques con su respectivo aireador de 2
aunque sea podría conectarlos usando estos. Se escuchó muy entrecortado, ¿Se Pablo. escuchó? No, muy entrecortado. Sí, no entendí. A ver, nuevamente. A ver, va nuevamente. En un caso teórico en el que un productor con un formador rural de una fase tuviera y requiriera 4 aireadores de 2 caballos, ¿se podrían conectar usando este equipo? Bueno, ahí tienes que checar la capacidad de tu transporte. ¿Se escucha, Mundo? ¿Sí me escucharon? Sí, sí, adelante. Bien, lo primero que tienes que revisar. Sí. Sí, por ejemplo, si... Ajá. Sí, te decía, lo primero Sí, que adelante, Gerardo. Sí, tú desde el momento que vas a implementar aireadores en tus estanques, pues obviamente hay un cálculo, ¿no? Hablando ahorita lo comentaba Ernesto, se calcula en función a la biomasa de siembra, la N cantidad de aireadores que se van a ocupar por estanques o en todos los estanques, y eso nos va a dar una potencia eléctrica y una demanda de energía determinada, ¿no? En kilowatts, y también te va a dar los kVA que vas a ocupar para que tú sepas si te va a dar la capacidad tu transformador o vas a tener que meter más transformadores, ¿sí? Para que puedas tú tener la demanda de energía para que operen esos motores. Si tú quieres saber si en un estanque en particular, si tu transformador va a dar la capacidad de suministro a esos estanques, pues lo primero que se tiene que checar es de qué capacidad es tu transformador, de cuántos kVA. En función a los kVA, pues tú tienes que cuantificar, ¿no? ¿Qué otras cargas, aparte de los aireadores, tienes instalados para ver si es suficiente? Si no, pues tienes que crecer tu capacidad de transformador, ¿no? Muy bien. Magnífico. Muy bien, muy claro. Sí, adelante, Mundo. Algo iban a comentar por ahí. No, no, está bien. En este momento tenemos que dar ya por cuestión de tiempo el paso al oceanólogo José Alanís. Vamos a continuar con ustedes, Gerardo. Perdón, Nada más. Todo. ¿Mandé? En la parte de control, los comentarios era pues ya prácticamente todo, ¿no? Yo creo Muy que bien. más. Pues, ¿no? Ahorita entra el oceanólogo Alanís. Él va a hablar sobre las características del blower. Terminando su exposición, abrimos a preguntas para que ustedes respondan a los asistentes virtuales y a los compañeros que están dentro de la plataforma, por favor. Oceanólogo Alanís, por favor, tiene usted la palabra. No lo veo aquí. Ya se vi. Activa tu video, tu sonido. Ahí ¿Ya está. está? Bien, ¿Ya me oyen? Sí, Ok. sí, bienvenido, José, gracias por colaborar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a hablar sobre un equipo que básicamente todos lo hemos usado, ¿no? Un blower, es muy común en la acuacultura. Básicamente es un motor de alta revolución, 3.500 revoluciones, con una turbina que se le llama regenerativa. No es una turbina como de un brincolín que solo acelera el aire, sino que hay múltiples ranuras dentro de la turbina en el cual se va aumentando la presión de paso a paso y se logra que tengamos un equipo de mucho volumen a baja presión. Para que nos demos una idea, voy a hablar hasta 3 caballos, que es lo que más se usa. Trabajan alrededor de 3 libras de presión. Entonces, no es mucho, pero un motor de 3 caballos da hasta 150 pies cúbicos por minuto, que eso es lo que nos interesa para los estanques que normalmente usamos, que son de 1,20, 1 metro de profundidad. La forma correcta de instalación de un blower, te mandé una imagen, ¿la puedes poner? Bueno. ¿Pues está?
Sí, esa es la... el blower es en la salida del blower se debe poner, si queremos que funcione correctamente, una válvula check, un manómetro y una válvula de alivio. Estos tres componentes en ninguna granja lo he visto. Si es que pone una válvula de alivio es mucho, pero esta es la instalación correcta. ¿Por qué? La válvula check, si el blower está abajo o al nivel de piso y el estanque, bueno, tiene el metro de altura, a la hora de apagar, el agua se regresa al equipo. Entonces la válvula check no permite que se dañe porque obstruye la entrada de agua. El manómetro, simplemente sabemos todos que todos los sistemas difusores, como se trabaja bastante y algas dentro del estanque, ese motor se empieza a forzar y el manómetro nos sirve para alertarnos que algo está pasando en los sistemas difusores. Disculpa que te interrumpa, te escuchas un poco cortado. Y ese tampoco se usa. Y José, te estás escuchando muy entrecortado. Si hay una interrupción. José, ¿nos puedes repetir un poco? Bueno, y la acción abrupta, mande. Se te escucha entrecortado, como un minuto que lo escuchamos todo entrecortado. Si nos puedes regresar un poquito, por favor. Creo que está fallando un poco la señal con él. Sí. Hace el internet. ¿No ayuda? ¿No se mejora? Sí. Ahí lo escucho. Sí, ayuda un poco. ¿Ayudó? Sí, ahí lo escucho. ¿Sí? Sí. Ok, los componentes auxiliares José, del blower. adelante, por favor. Ya se... Tiene problemas en la línea de internet, José. Se quedó paralizado. Sí. Es la línea. Qué caray. A ver, Mundo, si pudieras recapitular un poquito lo que alcanzaste a entender de José. Dice que hay 3 elementos básicos que tienen que ir en cada instalación, ¿no? Incluyendo la válvula check, el manómetro y una válvula de alivio. Así es. La verdad. Y que el problema es que en las granjas él no ha encontrado que cumplan con estos requerimientos, poniendo en riesgo el equipo. Toda vez de que al carecer de la válvula check, si el blower está a nivel de la superficie de agua del estanque o más abajo, en cualquier si deja de operar, en cualquier momento el agua puede regresar al mismo blower y quemarlo. La otra es que el manómetro, el cual está indicando cómo está funcionando la presión, igual la mayoría no lo tienen, entonces pues también eso les impide estar valorando la eficiencia del suministro de aire al sistema. Y la válvula de seguridad, en caso de que sea excedido la cantidad de aire o presión que esté sacando el equipo, si no cuenta con esa válvula de seguridad, pues también es otro problema, ¿verdad? En términos generales es lo que alcancé a explicarle. A ver si. Ahora,
ya instalado, el primer codo que se ponga debe ser 10 veces más de distancia, 10 veces más del diámetro de salida. En otras, Interesante. sí, te voy a decir, no es tan, si el tubo, el diámetro de salida es de 2 pulgadas, alrededor de 5 centímetros, debe estar por lo menos a 5 problemas. Y de ahí se debe respetar como mínimo el diámetro del tubo de salida. Nunca se debe de reducir en la línea madre. Si tenemos 3 estanques y hay 30 metros del blower al último estanque, debe de conservar el diámetro para que no pierda presión. ¿Sí se escuchó? Sí. Sí, se escuchó. Muy bien. Ok. Los blowers hasta 3 caballos trabajan básicamente con los 3. Nada más un aumento de volumen. Hay que tener mucho cuidado que dice en la entrega del blower o son la eficiencia libre, sin tubo, sin nada. Entonces, pero hay que calcular la pérdida de presión de agua, de los sistemas difusores. Entonces, si nos dice que entrega 50 pies cúbicos por minuto, realmente lo que está llegando al sistema difusor son alrededor de 23, 24 pies cúbicos por minuto. Ahora, Edmundo, tú preguntabas a la gente de IOSA, ¿cuál es la eficiencia de un blower? Esto va a depender básicamente. Ok. Sí, ¿Se sigue? Sí, prácticamente entendemos ciertas partes nomás de lo que está platicando, pero yo creo que perdón. no se entiende bien la idea, pues, de lo que nos está explicando, que está muy interesante, por cierto, ¿no? Ok. Sí, Mundo. Disculpe. Déjame arreglarlo o me lo pasas para la próxima semana. ¿Qué te parece? ¿O le sigo así? Mundo, tienes apagado el micrófono. Intentemos así, vamos avanzando y en caso de que no se pueda, y en caso de que no se pueda, pues lo reprogramamos, ¿no? Mundo está hablando, pero tiene apagado el micrófono. Ok. Bueno, entonces, la eficiencia va a depender. El blower por sí solo no nos ayuda mucho. Necesitamos un sistema difusor, ya sea piedra difusora, manguera difusora, disco difusor o cualquier equipo que tengamos. Unos dicen que son más eficientes que otros, pero yo diría que unos se tapan más rápido que otros, porque todos son buenos. Es un disco difusor de burbuja ultrafina, muy eficiente, y se tapa menos porque se usa mucho en tratamiento de aguas residuales, de aguas negras, con alta carga de materia orgánica. Tenemos la manguera difusora y la clásica piedra blanca de cerámica, ¿no? Bueno, es blanca porosa, de poro mediano, que se usaron por mucho tiempo, pero se tapan muy fácil. Entonces hay que tener un tanto más de piedras de repuesto para irlas limpiando y reponiendo constantemente.
hay que tener cuidado ya cuando, ¿cómo sabemos si instalamos bien el blower? Instalamos todo el sistema difusor con toda la agua, con la columna de agua que se va a usar, se prende el equipo y se checan los amperes con el que trabaja. ¿Lo están escuchando, Darío? ¿Mandé? Se congeló la imagen un poco, pero ya parece que ya regresó. Sí, trabaja a más amperes que dice la placa. Eso se convierte, el alto amperaje se convierte en calor y te va a quemar los valeros. Se va a amarrar y se va a quemar tú, o se va a apagar si tiene protección. O si ponemos muchos más difusores, pues el blower ya no va a dar, ya no va a tener suficiente presión para vencer la columna de agua. Hasta 3 caballos, el límite de trabajo de profundidad es 1.20. Después de 1.20 ya empiezan a pujar los blowers y no van a trabajar eficientemente. Entonces, para estanques profundos, no se recomienda. Bueno, de hecho, no podemos decir que no se recomiende, sino que no trabajan los blowers, no pueden oxigenar. Hay que mencionar que en cuestión de peces, los hasta juvenil, alevín y hasta juvenil, se airean con burbuja, con blower. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza, el pececito, para contrarrestar la corriente de un aireador de paleta, un aireador de splash como casco o un aireador de inyección. Entonces, se recomienda que airear con burbuja. También se pueden airear los adultos ya para cosecha, pero tenemos un problema que ya es cuestiones técnicas según quien esté manejando el cultivo. Los estanques circulares, los raceways, tienen una función, están diseñados para trabajar de una manera específica. El estanque circular tiene que moverse circularmente, tiene que moverse el agua para que los sólidos se vayan al centro. Y un aireador de paleta, un aireador de inyección lo hace perfectamente. Un blower, tenemos que ponerle un difusor de burbuja, tenemos que poner un aditamento para que esa agua se mueva. En un raceway necesitamos mucha agua para que vaya de un lado de la entrada a la salida y se vaya limpiando el estanque. Y el blower no nos va a ayudar mucho en esa cuestión. Entonces, por regla, o así lo digo yo, el aireador el blower hasta juvenil, 30, 40 gramos en peces. En camarón, no sé si alguien me puede ayudar. No, yo no tengo mucha experiencia en camarón. Soy más tilapiero y bagrero. En camarón, yo le puedo dar la opinión, ¿no? En camarón el blower sí funciona bastante bien porque genera menos sólidos que la tilapia, ¿no? Y por área, por metro cúbico, es mucho menos biomasa, donde tú produces hasta 8 kilos máximo de biomasa de camarón por metro cúbico. De tilapia puedes producir de 20, incluso 30 kilos por metro cúbico. Correcto, ¿no? correcto. Con la misma aireación, con el mismo sistema, en la misma piscina. Nosotros hemos hecho la prueba. De hecho, la tilapia, el blower sí se puede manejar en tilapia hasta engorda. Lo que pasa es que requiere mucho conocimiento técnico o un poco de equipo. Sí. En el caso de nosotros, cuando trabajamos con tilapia, lo que hacemos es meter peróxido por el sistema de aireación. Aparte de la instalación que usted puso ahí, nosotros le ponemos una T hacia abajo para hacer las inyecciones de lavado del sistema de aireación.
Entonces, Ok. por vacío, por la misma velocidad que genera el blower, ahí mismo conectamos y metemos 1 o 2 litros en la línea, y eso es suficiente para destapar en caso de que haya las líneas tapadas de YouTube. Que nos pasa, que sí pasa, ¿no? Cuando ya se vuelve la densidad pesada del agua, cuando tú sabes que entre más alimentos estás metiendo, la densidad cambia. Entonces, en el caso del camarón no presentamos tan marcado ese problema. Yo creo que en la tilapia, por la cantidad de sólidos y por la cantidad de biomasa por metro cúbico que se maneja, es más común, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no he visto en estanques de tierra, por ejemplo, un aireador que se airea por blower. Se usan más, son aireadores mecánicos, ¿no? Sí, correcto. Ok. Ahora, como dije, depende qué sistema difusor vamos a usar, qué es la eficiencia del blower. Y bueno, para un caso de los casos exactos que estamos vendiendo, son de marca FPZ, son italianos, y a diferencia de uno chino, tiene garantía, ¿no? De los 20 y tantos años que llevo vendiendo blowers, llevándolo por reclamo de garantías, el técnico eléctrico siempre me dice, me dijo una vez, todos los blowers que has traído han sido porque han sido o mal conectados o han tenido mal uso, porque no siguieron las reglas de instalación ni de las amperes con que trabaja el equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ya sea del FPZ o cualquier blower chino. Si trabaja los amperes y si se cambian valeros cada año, tienes un blower para toda la vida. Con eso acabo mi presentación y entramos a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Pablo y yo tuvimos un blower que nos duró 11 años, ¿verdad, Pablo? 11 años. Las 24 horas todo el año. 24 horas, nada más cambiábamos sus valeros y a darle. Yo trabajé en laboratorio Mundo, en laboratorio nosotros lo único que son valeros, solo los valeros igual, y a veces hay valeros que duraban 2 o 3 años, pero sí usaban una marca japonesa muy buena, ¿no? Y ese que duró 11 años lo regalamos, porque compramos equipos nuevos y lo regalamos, ¿verdad? Muy bien, interesante todo esto. Recapitulando un poquito, José, de lo que comentaste. Entonces, si la salida de aire del blower es de 1,5 pulgadas o 2 pulgadas, por ejemplo, entonces estamos hablando de 10 centímetros si fueran 2 pulgadas, perdón, 5 centímetros si fueran 10 pulgadas, el primer codo tiene que estar por lo menos a medio metro de distancia, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Y ese mismo diámetro se tiene que ir hasta donde finalice la distribución de la línea principal de aire. Y se puede decir línea madre, y de ahí sale, okay. Y de ahí lo vas distribuyendo a cada estanque. Eso es muy importante porque el tubo va a servir como un reservorio de aire, no un freno por fricción. Muy bien. Entonces, también con esto nos damos cuenta de que no es mejor el aireador de paletas o no es mejor el blower. No. Todo depende para qué lo vas a utilizar y cómo lo vas a utilizar. Eso es lo que te va a dar, a final de cuentas, la eficiencia en el equipo de no solamente suministrar la cantidad de aire que por su capacidad te puede meter al sistema, sino también hablando en costos de eficiencia operativa y obviamente en consumo energético que se va a reflejar en los costos de producción. Sí, por esa razón en los tilapieros tienen una precría con blower y de ahí lo trasladan el producto y bueno, y aparte haces tu desdoble ya a un aireador mecánico. Claro. Muy bien. José, una pregunta. Dime. Lo contrario sí funciona, por ejemplo, que de la línea madre puedes hacer una ampliación, por ejemplo, si vienes de 1,5 o 2 pulgadas, crecerla a 3 o 4 pulgadas para extender y facilitar las conexiones
a otros estanques o piletas? Perfectamente. Siempre aumentar, nunca reducir. Sí lo puedes hacer. Ok. Sí, sí, sí. Muy bien. Comenta la bióloga Soledad del Gatillo Perdón. que quiere enfatizar la importancia de tener un oxímetro. Finalmente, la lectura de este es quien da la demanda que se requiere, la suficiente y no el desperdicio. Claro, claro, claro. Por supuesto. Bien. No sé, en Facebook, si hay preguntas, Pablo. Quisiera hacer una reseña nomás de lo que hizo, de lo que nos platicó José. Adelante, adelante. Sí, por favor. Lo que no sé yo. Me pareció muy buena información. Lástima que se estuvo tocando en parte. De 8:30 a 9. Perdón, está hablando alguien más. Ok, listo. José, me pareció muy bien. Es cierto, los manómetros casi nadie los usamos y yo me meto entre ellos, ¿no? Nosotros más o menos nos vamos guiando más por lo que es el voltamperímetro, ¿no? Porque tenemos un rango de amperaje de operación. Normalmente nosotros lo estamos checando rutinariamente. En caso de que mi amperaje se suba fuera de mi rango, yo ya estoy sabiendo que, por ejemplo, mi filtro ya está sucio. Es uno de los casos que siempre pasa, pues. El filtro de aire en la zona, nosotros normalmente estamos cerca de la costa cuando es camarón y corre mucho polvo, mucha arena. Y se nos tapa y se nos sube el amperaje. Otra cosa que hacemos es que en el primer tramo ponemos un pedazo de manguera de radiador para evitar el calentamiento del tubo para que no se nos deforme. Entonces, con eso absorbemos una cantidad, ¿no?, de ese calor que se genera, aunque estemos trabajando dentro de los rangos permitidos del blower. Correcto. Otra cosa que he visto yo personalmente es que, por ejemplo, yo uso más blowers de 10 HP porque trabajamos en baterías, ¿no? Y los regulamos con válvulas, todo. He visto que los blowers de 10 HP dan un poco más de los FM o trabajan un poco más que los blowers de más pequeño caballaje, por ejemplo. Dan un caudal más grande. Relación caballos por caballos, ¿no? Yo te digo porque yo lo he visto generalmente cuando trabajamos en proyectos así ya grandes, ¿no? He tenido blowers pequeños y no me dan la misma cantidad de manguera. Yo lo mido con la manguera, porque la manguera difusora uso la Aerotube normalmente, la marca original, y nos pide 1.331 CFM, creo que gasta cada metro. Entonces, con el blower de 10 HP hemos visto que podemos poner un poco más de lo que nos está diciendo la fábrica de blower y la fábrica de lo que es la manguera difusora, ¿no? En el caso de los discos, yo no he tenido tanta experiencia trabajando con discos porque pues hasta la fecha nos ha sido funcional lo que es la Aerotube, ¿no? Pero hay gente que tiene buena experiencia también. He visto de discos que tienen una burbuja muy grande y otros que tienen una burbuja muy fina. Yo no les recomiendo que sea burbuja grande. De hecho, los que menos se tapan es por burbuja grande, pero tienen menos transferencia, pues se pierde mucho más rápido esa burbuja. Y pues nomás decirte que estuvo muy bien la presentación, muy enriquecedora. Ojalá que hubiéramos escuchado completo. O en el caso de los blowers, yo sigo acotando que los blowers deben ser por encima de la columna de agua para que no se te regrese el agua, ¿no? Claro, y evita la válvula check. Exacto. He visto mucho eso de que lo ponen en el piso y se me hace como que complicado, ¿no? Pero... Oigan, perdón, es que hay una pregunta en Facebook, José. Sí, dime. Preguntan si es lo mismo de poner la válvula de alivio al final de la línea madre, no al principio. ¿O qué recomiendas? Mira, yo lo pondré al principio, porque es donde hay más presión, aunque no haya pérdida. Lo que se ponen al final es una válvula de bola, en el cual si calculamos mal el caballaje del blower, hasta el final abres la válvula de escape, no de alivio, una válvula de escape para así regular tus amperes. Refuga le llamamos nosotros, José, refuga, una válvula. Sí. Porque un productor me decía de San Luis, no importa si era de 1 o de 2 caballos, el consumo es cuando arrancan. Ya arrancando, ya no hay problema. Si entrega más aire, pues le abres a la de fuga y ya. Pero yo pondría la válvula de escape check de alivio al principio. Muy bien, hay 2 preguntas.
para Gerardo o para Ernesto. Es para el caso de estanques rústicos, hablo de estanques naturales, preguntan ¿cuál es la eficiencia en inyectar el aire o hasta qué profundidad el aireador de paletas es eficiente y a qué distancia? Yo lo tengo anotado, Mundo. No, es la pregunta que están haciendo acá también. Sí lo mencionaron ellos ya en la presentación, de una profundidad de medio metro a 1.50. Ellos están recomendando máximo 1.50 de volumen de agua altura. Ok, y más o menos son 10 metros de equipo a equipo, ¿no? Sí, ese Sí, es el área de acción más o menos. Es la segunda pregunta que hacen, sí. Son preguntas que estoy checando aquí también. Sí, está muy buena. De hecho, ellos sí lo mencionaron. Sí. Yo, para regresar a la parte con Ernesto, yo quisiera retomar la pregunta de cuánto biomasa produce por hectárea, porque lo que él mencionó de 6 a 7 toneladas, yo creo que es por hectárea, ¿no? Porque en el caso de sistemas mucho más pequeños, como tanques circulares, yo pensaría que serían una tonelada o de 1.000 a 1.500 kilos en el caso de pescado, ¿no? De tilapia, ¿no? No creo. ¿Por caballo o por aireador de 2 caballos? No, por HP. De 1.000 a 1.500 kilos. En el sistema extensivo sí, porque en el sistema extensivo en una hectárea, la misma hectárea son 10.000 metros cuadrados y puedes sostener un kilo con puro recambio. Entonces, estamos hablando de 10 toneladas máximo. La hectárea es con solo recambio, ¿no? Más el extra del aerador, yo creo que ahí sí nos daría sería muy exponencial, ¿no? Ahí es donde se tendrían los mayores beneficios en áreas más abiertas. Creo que también en sistema cerrado o en sistemas de tanques circulares funciona, pero creo que la eficiencia tendría que ser cerca del 10 al 20% más de los aeradores comunes que tenemos de paleta, ¿no? Porque al final es fuerza mecánica, es giro y contacto, ¿no? Con el estanque, con el agua del estanque. Yo creo que si nos podría aclarar un poco ese punto, ahí Ernesto o cualquiera de los técnicos de Ochoa Technology. Yosa. Gerardo, tu micrófono, por favor. A ver, ¿me escuchan? Ok. Ahí te escuchamos. Yo estaba escuchando la parte de la eficiencia, ¿no? Que entregan los aireadores en función a la biomasa o a tantos metros cúbicos o volumen de agua, un ejemplo, ¿no? Realmente la manera correcta es mediante un cálculo, porque eso que están solicitando va en función a lo que ustedes quieren oxigenar en función a esa siembra, ¿no? Nosotros tenemos un software de cálculo de la demanda de oxígeno, tanto para camarón como para tilapia, en la que Ernesto comentaba hace rato, se entrega un cuestionario. ¿Por qué? Porque cada lugar es diferente, las condiciones del agua son diferentes, las temperaturas son diferentes, la altitud es diferente, la biomasa o las densidades de siembra son diferentes, en fin, tiene muchas características. En función a eso, nosotros tenemos un software que tiene todos esos datos que se toman del cuestionario que se le requiere para determinar, en función a esas densidades de siembra o biomasa, cuántos kilogramos horas hay que aportar de oxígeno, tomando obviamente la demanda de oxígeno de los animales y de la parte de las microalgas y todos los otros factores que hacen que haya una demanda adicional de oxígeno, incluyendo cuando se tira el alimento, porque el oxígeno se atrapa en el alimento y pierde la capacidad de oxigenación en el estanque. Entonces, nos da una determinada cantidad de demanda de oxígeno, ya sea por aireadores de paleta o por manguera difusora, según lo que se está utilizando, y eso nos determina la cantidad de aireadores que se ocupan por pilas, tinas o estanques. Y en función a eso, pues ya se puede tener el dato correcto de la eficiencia que le va a entregar
el aparato o el dispositivo que están usando para oxigenar. Porque hablar así en un número grueso, decir tanta eficiencia, tantos kilogramos por watt, es muy relativo, no te dice nada, ¿no? La gran diferencia es que nosotros en cada proyecto en particular de aireación hacemos esos cálculos, determinamos la demanda de equipos que se van a utilizar y la carga energética que va a tener y por consiguiente la eficiencia, ¿no? Eso es la manera correcta de determinar cuál es la eficiencia que se requiere en esa condición de aireación para la siembra de peces o de camarones, para el caso. Gerardo, disculpa, la pregunta es específica para el equipo de 2 HP de paletas. La pregunta es específica para el equipo de 2 HP de paletas de Yosa, ¿no? Estoy preguntando cuánto más eficiente es. El equipo me lo puedes dar en metros cúbicos por hora o me lo puedes dar en CFM, no sé. Pero quiero saber cuánto más eficiente es de acuerdo a su evaluación en laboratorio o evaluación en campo, ¿no? Puede ser que un equipo tradicional chino de 1.5 y usted esté dando 1.8, o sea, 10, 20%, 30% más. Ok, ¿no? te voy a contestar yo. Estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿no? Todo lo que es oxigenación, pues se maneja, es una tasa de transferencia de oxígeno, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Correcto. El aireador de palas o cualquiera de su categoría, lo que hace es captar el aire, lo golpea sobre la superficie del agua y transfiere una parte de ese aire al agua en la parte proporcional del oxígeno que contiene, ¿sí? Lo miden en kilogramos hora, ¿no? O miligramos o gramos hora según la unidad que estés manejando. Pero en el caso del aireador de paleta comparado con un blower, son unidades diferentes. Es decir, el aireador de palas se mide por especificación en kilogramos hora. Ahorita hablaba el biólogo respecto a los blowers, que maneja las unidades en CFMs. Son dos cosas diferentes, porque eso es flujo, es un caudal, y el otro es un aporte de kilogramos. Pero respecto a la manguera difusora que esté utilizando, ya sea manguera AeroTube, plato difusor o piedra, la que sea, todos los fabricantes, así como comentaste tú ahorita, tiene un estudio, una capacidad de transferencia de CFMs para manejar la eficiencia de esa manguera o de ese plato. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Esa unidad, ustedes tienen que hacer ya una valoración para poderlo convertir a kilogramos hora, para poderlo comparar respecto al aireador de palas con el blower. ¿Por qué? Porque te va a depender de la especificación y la eficiencia de ese medio de difusión que te marque el fabricante. En teoría, el fabricante de AeroTube te dice que por cada metro lineal va a salir 1.3 ppm. Ese es el flujo óptimo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? De aire que te marca el fabricante, pero es CFMs de aire. Pero de ese 1.3 ppm que estás transfiriendo al agua, el 20% es oxígeno. Correcto. Y la eficiencia va a depender de la columna de agua que tú tengas. A mayor profundidad es más eficiente, retienes más ese oxígeno transferido. Entonces, son muchos factores los que puedes tú, o los que tienes que tomar en cuenta para poder decir cuál es más y cuál es menos. Definitivamente, como lo dijo el biólogo, no es que uno sea más ni otro sea menos. Se tiene que meter de acuerdo a la necesidad de la etapa de crecimiento que tenga el animal. Correcto, Gerardo. Mi pregunta es paletas con paletas, el clásico. Bueno, ahí sí ya te lo voy a deber, porque ahí sí yo no sé, no tengo yo el dato comparado con otro tipo de airador. Ajá, correcto. Pues yo creo que Ernesto te puede apoyar en eso. Sí, Ernesto, adelante. Bueno, las especificaciones de los airadores convencionales de paletas, todas las especificaciones de los airadores van del rango de 1.2 al 1.6 de kilogramos de oxígeno. Las especificaciones de este airador... ¿Por HP o por equipo? ¿Perdón? No, por equipo de 2 HP, equipo de 2 HP específicamente. Las especificaciones de este airador van del 2.3 al 2.6 kilogramos de oxígeno, pero son datos
que dependen mucho del tipo de agua, de la temperatura, del ambiente. Son datos que cambian mucho de sector en sector, y estos datos se sueltan, pero no es un dato duro para una granja, sino es un dato duro es un dato para poder tener parámetros. Sí, es para comparar con otros equipos nada más, pues. Así es. Entonces tenemos una eficiencia mayor al 30%, ¿no? Claro. O sea, claro. Normalmente con un equipo chino X tenemos, por decir, 1000 kilos por cada HP. Pues, estamos hablando que podemos tener el 30% más de eso, hablando de 1300 kilos, ¿no? Así es. Ok, ese es el punto que yo quería que viéramos aquí en la conferencia, pues saber la parte fuerte de este equipo, por qué comprarlo y no comprar un equipo chino que normalmente son más baratos, que también duran mucho menos, ¿no? Quiero imaginar que también el tipo de material con el que lo están haciendo es un material mucho más resistente que el que normalmente compramos, que en mi experiencia las paletas son lo que siempre se dañan en los equipos chinos, ¿no? Las paletas se quiebran, tienen un año, una temporada, la siguiente temporada ya se están reventando por el sol, la mayoría, ¿no? Así es. Oye, Darío, pero también hay otra cosa importante que tienes que considerar. El manejo que le dé el productor al sistema. Ah, no, claro. Nada claro. sirve que tengas un buen equipo si tienes acumulación de desechos metabólicos en fondo, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, También es bien importante claro, el manejo de la calidad del agua. Claro que sí. Pero a mí como técnico que voy a comprar o que voy a armar un proyecto y que lo voy a recién hacer, yo necesito conocer especificaciones técnicas, pues, ¿qué es lo que él me está vendiendo? Si me está vendiendo más calidad, si me está vendiendo más eficiencia, pues necesito que él me traiga una tabla donde diga, mira, aquí hicimos estas evaluaciones, o esto es lo que vende la competencia, es lo que yo te ofrezco, ¿no? Y en base a eso, a tomar mi decisión, ¿no? Y me parece muy bien, 30% más, es buenísimo, ¿no? Y esto es muy importante porque, regresando al inicio de la plática, lo típico que encontramos en las redes sociales es, ¿qué aireador me recomiendan? Un blower, un esto, un el otro. Pero nadie te dice la letra chica que estamos viendo aquí. ¿Sí? Todo lo que conlleva a tomar una decisión del equipo de aireación que debes de tomar. Si lo vas a utilizar, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿Bajo qué condiciones? ¿A qué nivel a qué altura sobre el nivel del mar? Si es agua fría, si es agua cálida. ¿Qué especie es la que vas a trabajar con el animal? ¿En qué etapa de cultivo vas a trabajar con tu organismo? En fin, todas estas consideraciones son las que se tienen que tomar en cuenta para definir cuál es el tipo de aireador que requieres. Y en base a las características de ese aireador y conociendo su eficiencia, sumado al manejo que le des en el cultivo, será la eficiencia que tengas de ellos. ¿Es correcto? Correcto. Mira, ahorita en las redes ustedes pueden encontrar las preguntas. Pablo. Disculpa, Pablo, ¿tienes alguna pregunta? No, nada más para abundar un comentario, Edmundo, que tenemos aquí en el chat. El comentario es de Soledad Delgadillo. Dice que los productores, y me parece que complementa perfectamente lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Los productores no deben de depender exclusivamente del equipo y su eficiencia. Debe de considerar también la biomasa y calidad del agua. El equipo puede ser muy bueno, pero si hay nitritos, amonio, pH alto, etcétera, el agua no tendrá una buena saturación. Los peces sufrirán por pobre transferencia de oxígeno en la sangre. Así que debe de tomar en consideración sus parámetros diarios y su criterio le dirá cuánto alimentar o si requiere recambio. Un comentario muy completo de Soledad Delgadillo. Sí, adelante, Darío. Sí, totalmente de acuerdo. Complementa totalmente todo lo que se ha comentado y muy atinado la conversación, la puntualización que hace Soledad respecto a calidad de agua, alimentación, etcétera, ¿no? Y lo dice claramente, aun cuando los aireadores estén trabajando 24 horas al día. Es cierto, tiene toda la razón, bióloga, su experiencia.
Parece aquí en Facebook que hay 28 comentarios, pero yo no los puedo abrir por alguna razón. No sé si tú los puedas ver. Y de esos 28, nada más veo el primero que dice que cuántas conexiones en la línea madre se pueden poner, si depende del caballaje del blower o qué consideración se debe de tomar. Me imagino que es para José. José, abre tu micrófono. Tú, José. El micrófono, José, por favor. Le estoy mandando ahí para que la acepte, José. Ahí está, José. Adelante. ¿Ya se oye? Mira, no te debes de preocupar. Si tú sabes que, José. digamos, 20 pies cúbicos, entonces tú lo puedes, 20 piedras de una, ¿qué? No sé. Se te va la señal, se escucha muy entrecortado. Si puedes repetirlo, por favor. Perdón, mira, no, José, no se puede. Si me permites, José, yo te puedo ayudar un poco en esta explicación. Tú puedes... Yo no te escucho, no sé si también. ¿Mundo lo estás escuchando? No. José, discúlpame tantito, te voy a ayudar un poquito en esa explicación porque tu red no nos permite escucharte. Voy a silenciar, Mundo. Bueno, adelante, Darío. Adelante. Bueno, para responder a la pregunta, José, te voy a ayudar un poco porque se te corta la señal. Miren, que no hay problema. No hay ningún problema, tú puedes poner los ramales que requieras, ¿no? Siempre y cuando no supere la cantidad de... Ya listo, ahora sí. Perdón, es que escuchaba otra voz. Síguele. Ah, ok. Síguele. A la persona que hizo la pregunta le contesto, no tienes ningún problema con la cantidad de ramales. Lo que tienes que cuidar es la cantidad de salidas, de pérdida de presión que tengas, o sea, los metros de manguera o en el caso si es difusor, un disco, la cantidad de discos que vas a colocar. No hay diferencia, tienes que cuidar nomás que no tengas pérdida de aire y que no esté en diferente altura de presión, ¿no? Trata de que siempre estés manejando la misma presión por cada ramal. De preferencia te recomiendo que le coloques válvulas a cada ramal, a cada saliente, para que regules la presión que sea la misma que entra a cada una de tus derivadas, ¿no? En conclusión, no hay diferencia si pones 2 ramales o 3 ramales, ¿no? La pérdida es mínima. Preguntan si tienen distribuidores en Honduras y si hay disponibilidad de equipos solares. Yosa, Ernesto. ¿Tú? Sí. Equipos solares, nosotros seguimos trabajando en el equipo solar. Hemos logrado llegar con nuestro equipo que tenemos todavía en proyecto a 8 horas, pero no siempre da lo mismo, ya que también intervienen varios factores, que el día esté nublado, que a lo mejor la suciedad, el mantenimiento, el tamaño o la cantidad de baterías que se necesitan para tener la energía suficiente. Si hay equipos, no dudo que pronto salgan, que pronto los tengamos en venta, pero se siguen desarrollando. Es un equipo que si se quiere llegar a que el equipo funcione y sea de verdad bueno para el acuacultor, ocupa mucho desarrollo, sobre todo porque estamos trabajando en ambientes naturales y que tienen que tener un seguimiento
tiene que tener un seguimiento por los mismos trabajadores, ya que si el equipo se deja que trabaje solo, no va a ser igual. Tiene que ser un equipo muy completo para esto. Muy bien. Y la disponibilidad. Y tanto para Ernesto como para José, si tienen distribuidores en Honduras. No tenemos aún, pero si alguien está en Honduras, si quiere participar con nosotros, tenemos la Ahí tienen una oportunidad de negocio, pues. Claro que ¿verdad? sí. Mira, por cuestión de tiempo, Darío, Pablo, Alonso, no sé, Alberto Aseain, si gustan algún comentario para cerrar el programa. Y obviamente Gerardo, Ernesto y José, en la medida que podamos, alguna conclusión de todo lo que hemos platicado. No, yo creo solamente, Mundo, que es un tema fundamental, la cuestión de la aireación, como ya se ha dicho, y yo creo que es una síntesis o el corolario de la sesión, es que no hay una receta y cada sistema funciona de aireación para cada condiciones particulares. Entonces yo creo que es importante conocer las capacidades de cada uno de los sistemas, hacer perfectamente un dimensionamiento también en términos de la cuestión energética, y como menciona Soledad, creo que la aireación es uno de muchos otros factores que hay que tomar en cuenta, que seguramente en estas sesiones se van a seguir abordando. No es la solución única, si bien es un factor limitante. La disponibilidad de oxígeno para los organismos acuáticos están coexistiendo con otros factores que son igual de importantes, ¿no? Como otros factores de calidad del agua, alimentación, densidad de los organismos, etcétera, ¿no? Enhorabuena por este tipo de programas. Saludos a todos. Muchas gracias, Alberto. Pablo. Pues mira, la verdad es que está bien interesante. Así como en los blowers son pocas o pues se puede decir muy rara la granja que las tiene bien instalados. También, al menos en la parte de tilapia, son muy raras o inexistentes las que tienen esos controladores y variadores de frecuencia que ya habíamos escuchado de ellos, pero no los hemos instalado. Y con todos los beneficios que se enlistan, tanto en un caso como en el otro, yo creo que sí vale la pena considerarlo, porque aunque en las granjas de tilapia hay todo tamaño de productores, desde los muy pequeños a los muy grandes, yo creo que el simple hecho de ahorrar energía eléctrica y proteger los equipos, creo que es un factor que se debe considerar totalmente. Me gustaría mucho, por eso, escuchar la opinión de Juan Alonso Islas, porque pues él maneja muchísimos aireadores y me gustaría conocer su opinión acerca de esto. Adelante, Alonso. Lo agarré como en la escuela. ¿Me puede repetir la pregunta? Actívate, Alonso, por favor. Ya A ver, ¿me escucho ahí? Sí. Sí, yo igual retomo la información que se ha vertido aquí. Creo que ha sido de mucha utilidad. Es fundamental que una de las inversiones, es claro que una de las inversiones fuertes que se hacen a veces en las granjas, pues es el tema de decidir qué tipo de aireadores vamos a considerar para nuestra empresa. Y me queda claro que no, a lo mejor no tenemos que pensar en uno solo, a lo mejor sí tenemos que hacer una combinación de los mismos para poder lograr los mejores resultados. En el caso de nosotros efectivamente iniciamos el cultivo o la primera etapa de crecimiento con los peces con blower, y efectivamente nos vamos a los 40, 50 gramos con los blower, y luego pasamos a los aireadores de paleta y le vamos dando en función de cómo la biomasa o el crecimiento de los peces nos van demandando más oxígeno.
Y tenemos aireadores de paleta de los normales, de 2 caballos por estanque, y estamos manejando en este momento entre 15, 25 hasta 30 kilos por metro cúbico, que es lo que hemos nosotros alcanzado ahora. Entonces, como se decía, ¿no? Poder definir la carga para cada sistema de aireación en función de su caballaje, pues igual podemos equivocarnos, porque todo va a depender también de la carga orgánica que tengamos en los peces y de la calidad de agua, como ya se ha dicho. Entonces creo que, en resumen, esta plática ha sido muy ilustrativa. Hay muchas preguntas que quizá los que están iniciando con esto tienen mucho interés en saber, porque luego la primera pregunta es, ¿cuántos metros de manguera pongo por caballo, ¿no? Entonces, mucha gente llega preguntando eso, ¿cuántos metros de manguera difusora le pongo a un caballo? ¿O cuántos discos puedo ponerle a un caballo? Que es lo que generalmente se están preguntando. Y la otra, ¿cuántos kilos por caballo puedo manejar? Pero en resumen yo concluiría eso, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de usar los 2 sistemas en función del desarrollo del cultivo que estamos teniendo, y las últimas biomasas pues han andado entre 25 a 30 kilos por metro cúbico, con 2 caballos en estanques de 12 metros de diámetro. Muy bien, Alonso, muchas gracias. Darío. No, pues agradecer a José, a Ernesto, a Gerardo. Yo creo que los aportes fueron muy enriquecedores. Yo sí he tenido la experiencia de trabajar con variadores de frecuencia en Brasil, precisamente con una empresa que tenía aeradores tipo Venturi, los utilizaban para las bombas. Y el ahorro, pues sí era en el arranque, pero era más el ahorro durante todo el proceso. Lo que pasa es que no trabajamos a máxima capacidad desde el arranque, ¿no? Sino que el último mes es cuando se mete el 100% del gasto del equipo. Y si ahorramos porque, haz de cuenta, en la etapa que teníamos una biomasa de medio kilo a 3 kilos, no era tanta la demanda. A partir de los 3 kilos por metro cúbico, nosotros sí empezamos a subir el variador de frecuencia al tope de carga, ¿no? O sea, el motor. Y sí me ha tocado trabajarlos y la verdad sí son eficientes. Como lo dijo él, el pico del arranque te lo ahorra y te ahorra también en el transcurso del cultivo. Tú no tienes que trabajar con el 100% del equipo, ¿no? Están limitados, no se puede bajar así tan abajo, pero yo creo que el 50% sí lo trabaja a la capacidad del motor del 50%. En el caso de José Alanís, la verdad también muy completo, muy buenas recomendaciones. Yo sí he trabajado también con blower a más arriba de un 1.20. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un arranque fuerte con un blower extra para romper la resistencia del agua. Una vez que se rompe la resistencia, se apaga un blower y se deja con lo necesario por metro cuadrado. Porque son cuestiones físicas, ¿no? El agua también tiene una resistencia que en la capa, que en la superficie es lo que limita a veces también, aparte del peso, ¿no? Que limita también ese romper la columna de agua. Y la verdad, muy bien. Yo también combino los aeradores. Yo manejo mucho blower y paletas al mismo tiempo. En alguna de mis presentaciones han visto que tengo blower y tengo las paletas para girar, para darle la circulación al agua, para complementarlo nada más, ¿no? Muy bien. Yo creo que hay que tomar en cuenta el tipo de estanque, si es circular, si es cuadrado, si es pequeño, si es grande, porque también dan los splash que son muy eficientes en áreas pequeñas. Porque tenemos que desestratificar, tenemos que oxigenar y tenemos que eliminar materia orgánica, ¿no? O sea, son varias etapas de la aireación. Tenemos el compromiso con José Alanís. Más adelante vamos a programar el tema de aireadores de inyección y aireadores tipo casco para complementar lo del día de hoy. Gracias, Darío. Ernesto, a nombre de IOSA, ¿qué nos puedes comentar? Permíteme, por favor, Mundo, permíteme, por favor. Están preguntando en Facebook el teléfono de las dos empresas, y mira, de IOSA y de José Alanís. Con mucho gusto los proporcionamos, pero indistintamente, los materiales que enviaron Ernesto y José, los vamos a tener disponibles para la gente
en nuestro, en la página de Todo Acuícola, en la pestaña de archivos. Ah, magnífico, magnífico. Entonces, y aprovecho para pedirle a José Alanís que, debido a que hubo en su práctica mucha interferencia, a ver si nos pudiera hacer llegar una relatoría concreta de lo que él explicó, para también ponerla junto con este archivo como parte del material de la plática. Ok, gracias, José. Sí, Ernesto, perdón, te interrumpí. Bueno, sí, quería comentar, pues que quería comentar que estoy de acuerdo con todos ustedes en que el airador y el blower y entre otros equipos todos se van complementando, pero tiene que ver mucho con el tipo de estanque, el tipo de densidad, los factores. Entonces, por eso es muy importante hacer un levantamiento, crear un proyecto y ver las necesidades que va a tener ese mismo estanque. Sobre todo ahorita con lo que está pasando en el cambio climático, ha tenido muchos efectos en el mar, en la calidad del agua que se está obteniendo. También es muy importante complementarnos con tecnología que nos va a estar alertando las deficiencias que tiene el equipo en el momento, si tiene un error, los variadores de carga, etcétera, etcétera. Creo que sí, que también todos los productores tienen su librito, pero entre más informados estemos va a ser mejor, y esta práctica ha sido muy enriquecedora, yo creo que para todos, tanto como para uno. Ese era el comentario que quería hacer. Muy bien, Ernesto, gracias. Por favor, extensivo el agradecimiento a don José por la participación de IOSA en esta plática. ¿Me escuchaste, Ernesto? ¿Perdón? Te comentaba que por favor le hicieras extensivo el agradecimiento del Grupo Todo Acuícola a don José por el apoyo de IOSA en la colaboración que han estado dando ustedes. Ah, ok, no, con mucho gusto al señor Ochoa, a don Antonio. Perdón, a don Antonio. Sí, perdón, sí, me equivoqué. De hecho, yo creo que nos está viendo. Ah, ok. Está al tanto del programa. Muy bien. Pues, antes de finalizar la plática... Perdón, ¿sí? Edmundo, perdón. Perdón, no, adelante. Sí, nada más para manera de cierre, ¿no? En el caso de nosotros. Sí. Es muy importante ya, como un resumen, que cada proyecto que se haga de siembra, en este caso de siembra de peces, tienen que planearlo y desarrollarlo con toda la información necesaria y la tecnología o las herramientas tecnológicas para implementarlo. Tiene que ser un buen diseño. No caigan, como caen muchos, en el error de copiar y pegar. Copiar y pegar no sirve de nada, porque se copian y se pegan todos los malos hábitos y las malas prácticas de la siembra, y creen que está bien. Entonces, por parte nuestra, por parte de IOSA, nosotros tenemos ingeniería especializada para cultivo de camarón o de peces. Y eso empieza desde el diseño de lo que el productor quiere llevar a cabo. En la parte de la aireación, que es lo que nos compete, tenemos que tener todos los elementos de la condición donde se va a implementar ese proyecto para determinar qué equipos vamos a utilizar, cómo los vamos a utilizar, de qué manera los vamos a eficientar y de qué manera los vamos a hacer más productivos para efectos de obtener los menos costos posibles de operación. Entonces, todo parte desde un diseño, y para eso tenemos las herramientas de tecnología para calcular todas esas condiciones que tenga un proyecto en particular y llegar a lo que se va a ocupar en aireación del tipo que sea de blower, ¿no? Llámese aireadores de palas, o llámese blowers, o llámense, en este caso, los regenerativos, o sistemas ya más avanzados, los lobulares, pero todos ya con una herramienta de tecnología, que la tecnología te permita tener el control, ya dejando a un lado el diseño, te permita tener el control a la mano, inclusive hasta en tus propios dispositivos, ¿no? Que tú desde un celular puedas estar monitoreando
cómo están operando tus sistemas de aireación, cómo los estás controlando, bajo qué condiciones de entrega de aire te está suministrando, alertas, bajas oxigenaciones. Por ahí ahorita vienen unos comentarios sobre el problema de las amonias o del pH. Todas esas variables pues son variables que tú le puedes sumar a un sistema para que tengas las condiciones mejormente controladas, ¿no? Entonces aquí en YOSA tenemos para ustedes esa herramienta, ingeniería, no copiar y pegar o no. De hecho, como que es muy común, ¿no? Que muchos dicen cuántos HP ocupo por esto, cuántos mantos de mangueras ocupo esto. Todo es un cálculo, el cálculo nos dice todititito, demanda de oxígeno, los flujos de aire que se van a entregar o aireación de empalas, lo que se va a entregar, la demanda en potencia eléctrica, la cantidad de mangueras, el diseño de las tuberías, la cantidad de medios de difusión de burbuja. Todo eso nos lo da esa herramienta de cálculo, precisamente para que sea un proyecto exitoso. Así es. Gracias. Gracias, Gerardo. Siempre decimos a los amigos que en acuacultura no hay proyectos tipo. Cada proyecto es un traje a la medida. Exacto. Pues les agradecemos también a ustedes. Antes de terminar, una disculpa a todas las preguntas que no alcanzamos a responder. Queda el material, el video también, a partir de mañana he subido a YouTube para que también puedan escucharlo, quien se lo haya perdido el día de hoy o quien quiera volver a escuchar parte de él. Quiero antes de terminar, comentarles que, ¿dónde lo tengo aquí? Invitarlos para la próxima semana. Uy. Algo moví aquí. Bueno. La próxima semana la plática no va a ser el jueves como venimos haciéndolo, va a ser el miércoles 25 de noviembre. El tema va a ser fenómenos hidrometeorológicos, inversiones térmicas, inversiones perdidas. Lo vamos a hacer el miércoles igual a las 7 de la noche, toda vez que el jueves a las 7 de la noche, jueves, viernes y sábado, vamos a llevar a cabo el curso sobre bioflog de camarón y tilapia, cuyo ponente será el biólogo Darío Basopo, miembro de Todo Acuícola aquí presente. Entonces, aprovechen la oportunidad, hay descuentos. Aquí alguien me está preguntando que si el biólogo Darío va a hacer algún descuento por el Viernes Negro. No sé, es cuestión de Darío, pero de hecho, si estamos por pronta inscripción, estamos dando un descuento del 30%. Si ya estuvieron con nosotros en eventos anteriores, es un 10% de descuento extra. A los estudiantes igual que un 50% de descuento. Entonces, hay un buen paquete de descuentos, ¿no? Correcto. Ya casos muy particulares, por favor, directamente con cualquiera de nosotros, los miembros de Todo Acuícola. ¿Quieres añadir algo al respecto, Darío? Sí, que es correcto que estaba la promoción hasta el 17 de noviembre, pero la vamos a aplazar toda la semana por el Viernes Negro, ¿no? Por lo que sería lo que es el Buen Fin. Muy bien, Darío. Mantienen los descuentos, igual el 10% extra de fidelidad a los que ya han estado en el taller anterior, y que no se lo pierdan. Ahí vamos a hablar también de cálculo de aireación, de la importancia de los parámetros físico-químicos. Vamos a ver qué es loculación y cómo se hace y la manera fácil de hacer bioflog, porque hasta la fecha es una tecnología que se había restringido mucho para la gente. Se decía que puros técnicos capacitados y que tenían que tener 10 doctorados podían hacerlo. Realmente no, es una técnica bien simple, pero sí hay que tener todos los elementos que se requieren para llevarla a cabo efectivamente, ¿no? Muy bien, Darío. Pues les agradezco a todos, a nombre de Todo Acuícola. Muchas gracias, Ernesto Gallegos y todo el equipo. Muchas gracias, José Alanís. Lástima, la verdad es que lo poco que pudimos escuchar de él fue muy bueno. Seguimos aquí atendiéndolos a todos ustedes.
A la gente de que nos está escuchando, viendo por Facebook, también un abrazo y seguimos en contacto con ustedes. Muchas gracias, buenas noches tengan todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches a todos. Saludos. 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 Buenas noches. Buenas noches. Beto.